El Ministerio Público tiene que dar una declaración porque a la niña la llevaron al hospital. Y después de llevarla al hospital, se le entregaron al otro día. Manito, oye, se le entregaron al otro día a la mamá porque son haitianos. En este caso, usted no tiene que ver si es haitiano, colombiano, venezolano, de ninguna raza. En este caso, se está hablando de la pérdida de una niña, una madre que lloró. La comunidad haitiana están indignados, señores. Está bien que estamos en un caso donde hay deportaciones para los haitianos que no tienen papeles y que están delinquiendo en República Dominicana, pero ese no es el caso. El caso es que no puede quedar impune la vida de una niña con sueño. Si ustedes han visto los videos de esa niña, loco, yo vine a enterarme, eso fue ayer, cuando yo salí de la causa mía. Yo veo un video que suben de otra niña hablando de ese, yo me engranojo, hablando de esa niña. Ministerio Público de Santiago Rodríguez. Tu irresponsabilidad deja mucho que hablar de República Dominicana. Tu irresponsabilidad deja mucho que hablar del ciudadano. Ustedes le dan una desconfianza al ciudadano. Ustedes tienen que hacer un acto de levantamiento de cámara, de investigación, de autopsia y de todo eso. Y darle una respuesta tanto a los haitianos como a República Dominicana de que ustedes tienen que hacer un buen trabajo de verdad. Eso me llenó de impotencia porque hay otra madre que pierde un niño. Y ustedes no saben el fucking dolor que usted siente de saber que ya ese niño no va a llegar a la casa, de saber que ese niño, tú estás repartiendo la comida y que ese niño no está. Y que no hay una respuesta. Y que hay un sistema que se burla. Que si tú no tienes dinero, tú no logras la justicia. Eso de indignación debería darle vergüenza al Ministerio Público de Santiago que no resuelvan un caso como esto. Vergüenza debería de darle. Y por eso es que yo me quillo con el fucking presidente. Porque, hijo de tu mal... Presidente del diablo, deja de hablar mierda por un rato y enfócate en lo que está pasando en Sephora, en esta chamaquita. Que esta madre está sufriendo, el padre de esta niña está sufriendo. Hay una comunidad que son haitianas que tienen una pérdida. Hay más padres que tienen pérdida. Tú no tienes hijos, o es que los hijos tuyos, tú estás claro que no son tuyos. Tú no tienes, ¿cómo se dice? Empatía de saber lo que es el dolor de una pérdida de un hijo. Presidente, te estoy hablando a ti. Tú no sabes lo que es una pérdida, porque ustedes viven en un mundo de burbuja. Ese caso de esa niña, deben ponerlo. Yo dije, le voy a dar seguimiento. Y ya que yo entré en live, por eso hablé de eso. Yo dije, hay que darle seguimiento al caso de esa niña. Yo voy a investigar más. Y si tengo que bajar a Santiago, yo voy a bajar a Santiago a protestar con los familiares de ellos. Aunque vean un blanco entre medio de los negros. Esto no se trata de racismo, esto no se trata de buscar view, esto no se trata de eso. Es una pérdida, un dolor. Es una niña que hoy no está. Una negrita con gracia, con pasión a su estudio. Ya yo he visto par de videos. Y ustedes, les voy a pedir ese favor, corazones, todos los que están activos. Cuando ustedes vean casos como eso, denle ánimo a los padres, como lo hicieron conmigo. Mire, yo me engranojo de verdad. Que esa madre está destrozada, ese padre está destrozado. Yo he visto a haitiano haciéndole homenaje a esa niña, manito, que ni en los dominicanos se ve esa vaina, loco. Esa gente siente un dolor por la pérdida de esa niña terrible. Ministerio Público de Santiago, apriétense los pantalones, investiguen. Investiguen que eso no quede impune. Yo vi unos cuantos comentarios. De algunos dominicanos que decían, cuando los haitianos hacen algo aquí, está bien. Yo entiendo el punto de que de ambas partes hay injusticia. Pero señores, una niña no puede pagar. Una niña no puede pagar. No puede pagar por los errores de otro. No puede pagar. Ministerio Público de Santiago, voy a investigar
quiénes son los que se encargan en Santiago en el Ministerio Público. Lo voy a buscar nombre por nombre y voy a estar al tanto del caso y voy a hacer protesta. Y te aseguro a ti, Ministerio Público de Santiago, a la Fiscalía de Santiago, que la misma gente que me apoyaron a mí en el caso de mi hija me van a apoyar también en otro caso que yo agarre de una niña.